A lo largo del tiempo, incluso los grandes monumentos de la ciudad, como son la Catedral, San Pedro el Viejo o la Muralla de Huesca, se han transformado. La Catedral es, sin duda, uno de los más importantes edificios religiosos de Huesca. Su construcción, por sus dimensiones, se alargó en el tiempo, siendo plasmados en su fábrica varios estilos, pero predominando el gótico. Su primer cambio lo encontramos dentro del templo. Lo que hoy vemos como una nave diáfana, en su día albergó un importante coro ocupado por la jerarquía eclesiástica. Una rehabilitación posterior, muy discutible en sus términos si aplicamos los actuales criterios, borró de un plumazo dicho coro, parte del cual lo podemos ver aún hoy en el Museo Diocesano de Huesca. Estuvo la catedral durante 4 años cerrada y se sometió a una rehabilitación profunda. Tanto es así que, aparte de que se cambió toda la techumbre, también la pavimentación estaba en una situación muy deteriorada, y lo más doloroso, con criterios de hoy, es que se eliminó la sillería coral, una pieza excepcional del siglo XVI, afortunadamente se conserva, fragmentada, parte en el presbiterio, en el altar mayor, y también el resto, eran 89 sillas las que tenía la sillería coral, y el resto, pues unas 60 y tantas, están puestas en el Museo Diocesano. Ya en el exterior de la catedral también encontramos algunas diferencias. Quizá la más visible es el elemento que coronaba la torre principal, un chapitel que desapareció durante la guerra, aunque no a causa de un bombardeo como muchos creen. Conservamos fotografías y también pues, dibujos de época que tenía un chapitel pues, similar al que tiene, por ejemplo, la Catedral de Barbastro, que era de ladrillo y también piedra arenisca, pero con motivo de una conmemoración de carácter político en el año 1938, la toma de Santander, pues festejaban todas esas efemérides de qué manera, y entonces a través de cohetes y pólvora, etcétera, se resquebrajó de tal manera que ya no se rehizo. Al respecto de la torre, son impagables estas imágenes de un grupo de funambulistas que no tuvieron otra idea que suspender un fino cable de la propia catedral y realizar sus números colgados de este, con verdadero riesgo para su integridad. Que se sepa, todo terminó con bien, aunque podría haber sido de otra forma. Una vista de las imágenes hablan de una fábrica no tan noble como la que hoy conocemos de la catedral. De hecho, la parte superior no era de piedra, sino de ladrillo, y a media altura existía este reloj, que posteriormente fue retirado y que aún hoy se conserva en el interior de la catedral. El reloj se conserva en la maquinaria, como también la esfera. La esfera, lo cierto es que era un pastiche que desmerecía de la torre. Entonces se conserva ahora, hay un reloj electrónico, toca las horas a su debido tiempo y tal, pero se optó por eliminar la esfera porque en cuantas torres la manía de poner una esfera de reloj pues deshacía otros elementos arquitectónicos bonitos e importantes. Otro elemento que se ha dado a mil y una leyendas, comentarios y rumores es el paradero de la verja que guardaba la entrada de la catedral. Pues bien, al parecer, en la restauración antes descrita, se decide su eliminación al considerarla un añadido improcedente. Es vendida a un chatarrero de la época y este la vende a su vez a un particular. Lo peor de todo es que esa verja luego se ha conocido que de añadido nada de nada, ya que se coloca en los últimos años de construcción de la catedral. Pero esto, como muchas otras cosas, es ya historia. Esa verja desapareció con motivo de la restauración que se hizo en la catedral entre los años 69 y 73 y creyeron conveniente, en aquella época, eran los criterios de hace 40 años, eliminar todos aquellos elementos espúreos que no eran del gótico puro.
por más de que digo era neogótica de final del 19, comienzos del 20. Miramos ahora a otro templo sobresaliente de la ciudad. Se trata de San Pedro el Viejo, cuya figura hoy dista mucho de lo que en su día debió ser. Una intervención más o menos afortunada reinventa parte de lo que hoy conocemos como claustro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que, como recoge este plano, en un momento dado, llega a haber una vivienda entre los arcos del claustro? No solo eso, el grado de deterioro llegó a tal nivel que no hay más que observar esta imagen. Podría parecer un montaje, pero no lo es. A finales del siglo XIX y principios del XX se tienen que cegar los arcos del claustro para que su techumbre no se viniera abajo, de manera que el Ayuntamiento de Huesca incluso llega a aprobar el proyecto de derribo del claustro. San Pedro el Viejo estuvo cerrado durante, yo creo que fueron casi un año, y a punto de ser demolido. Sí había acuerdo ya municipal para demoler los claustros, y es cuando sale un grupo de orcenses que se opone y se consigue que en 1885 se declare monumento histórico nacional. A partir de ahí empiezan las restauraciones y la actuación es pues el claustro, ante el estado lamentable en el que se encuentra, pues lo que hacen es reconstruirlo, lo desmontan y se construye, parece ser, a un nivel más alto del que estaba, porque la iglesia de San Pedro también tiene aproximadamente casi 2 metros menos de altura que lo que tenía originalmente, por cuestiones de humedades y saneamiento de unos rellenos. Mucho se ha dicho de bueno y de malo de la rehabilitación que permite recuperar el templo, una rehabilitación que reinventa este muro de la calle Cuatro Reyes, que en el templo original no existe. Esta parte estaba abierta a una zona de huertas del propio monasterio. Es que esa iglesia, la que hoy contemplamos, era un auténtico monasterio, que ha quedado como embutida por la presión urbanística del entorno. Pues precisamente en esa época de Ricardo Magdalena, cuando se hizo esa importante restauración, había hasta criterios de eliminar la iglesia porque estaba en estado ruinoso. Cuando hoy afortunadamente pues es una auténtica joya del románico en nuestra ciudad de Huesca. ¿Y sabían ustedes que tampoco la torre que hoy vemos de la iglesia es como la original? Primero, es mucho más baja y además su base tuvo que ser ensanchada porque se venía abajo. La torre se tenía una misión de vigilancia y se convierte en campanario en época reciente, en el siglo XIX. Según lo que relata Diego de Ainsa, o Francisco de Ainsa, en su publicación, su historia, las grandezas de la antiquísima ciudad de Huesca, que es un libro muy interesante porque vienen descripciones de monumentos desaparecidos y viene una descripción patrimonial importante, pues esa torre venía a tener aproximadamente el doble de altura de lo que tiene ahora. Ya ven, los tiempos cambian y, como podemos comprobar, también hacen que cambien incluso los monumentos que creíamos inocentemente que siempre fueron así.